Entonces, la clase de hoy, ya habíamos hecho la última clase como la introducción a la clase de hoy, pero la vamos a volver a retomar y es simplemente el cálculo de coordenadas paramétricas y longitudes de arco, ¿ya? Y después a continuación vamos a hacer también inmediatamente el de volúmenes que vamos a alcanzar hoy. Entonces, lo que hay que entender hasta ahora es que nosotros somos capaces de calcular el área bajo una curva, pero recordando que siempre lo han hecho en la forma cartesiana. Pues tenían esta función, en la cual está determinada como y igual a una función que depende de x, y lo que se calculaba era el área bajo la curva. La diferencia es que en paramétricas el y no depende de x, sino que depende de otra variable, que podría ser t o θ, ¿ya? Una función. Y el x también depende exactamente de esa variable. Entonces son puntos en los cuales nosotros calculamos el área encerrada. Una de las primeras que vimos, por lo menos lo que estamos viendo en esta parte del curso, son curvas cerradas. Por lo tanto, no es cualquier figura la que se va a formar, sino que podríamos considerar una curva simple, que no se cruzan los puntos, ya habíamos hablado de definición de simple, y que fuese cerrada, que volviera al mismo punto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros calculamos el área, imaginemos que estamos en función de θ, lo que estamos haciendo es barrer esta zona para calcular el área. ¿Ya? Entonces, al calcular esa relación, vamos a partir de acá mejor, porque ¿dónde está? Acá. Cuando nosotros calculamos esa área, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que en esta pequeña sección, que yo quiero calcular en y y en x, el área que está encerrada dentro de esa curva, lo que yo tengo que considerar, entonces, es lo siguiente, que de θ es lo que estoy variando. Y yo puedo, en un pequeño lapso, yo puedo considerar, decir, el área, bueno, el área que yo quiero calcular, como lo habíamos hecho antes en cartesiana, era xy, son mini rectangulitos, pero yo tengo que considerar cuál de los dos, o es f, o aquí un y, acá un x, cuál de los dos es el que yo estoy haciendo barrer, en dy o en dx por medio del límite. Entonces, dependiendo de cuál es la consideración que yo voy a tomar, hay veces, y por eso hay dos fórmulas para calcular el área, que puedo considerar que el dy va a ser, el y va a ser el dy, o en otros casos el x va a corresponder al dx, que voy a barrer respecto a x o voy a barrer respecto al eje y. Entonces lo que me estoy preguntando es, ¿desde dónde estoy barriendo? ¿Estoy barriendo desde el eje x o voy a barrer desde el eje y? La diferencia, en el x no hay ninguna diferencia, en el x es lo que estamos acostumbrados a hacer la integral, la voy a escribir acá. Nosotros cuando calculamos el área bajo la curva en un eje x normal, si yo tuviera acá el eje normal cartesiano xy, y yo quiero calcular el área bajo la curva, va a ser simplemente la integral desde A hasta B, ¿ya? Y voy a decir, el que va a variar va a ser mi delta x, y el que no va a variar va a ser mi función, que era mi. Entonces, fíjense que mi dx no depende, aquí en este caso, mi dx depende de t, porque es paramétrica. Por lo tanto, aparece esa constante de t. Entonces me va a quedar f de x, que la notación la ponen que no depende de x, sino que depende de la variable paramétrica. Entonces sí, f de t, que es el y, por dx de t, que sería el g de t, por dt. Y esa sería mi área. Esa sería una forma de calcular el área. La otra sería respecto al di. Pero el di
fíjense que aunque yo lo girara, hay un cambio del signo positivo. Tengo que hacer un giro respecto a este plano, a esta línea. Por lo tanto, en el caso del eje Y, queda con signo negativo. Porque no es simplemente llegar y rotar, porque al rotar va a quedar el eje Y con el signo opuesto, en la dirección que estamos acostumbrados. Por eso, además de rotar, tengo que hacer ese flip para considerar ese negativo. Entonces me quedaría desde A hasta B, los dos tienen exactamente desde A hasta B, pero ahora mi GDT, que sería el X, no va a variar. Ese no está variando. El que está variando va a ser mi F. ¿Ya? Entonces, si yo sumo esas dos áreas, porque son exactamente las mismas, yo podría decir que 2 veces A es la suma de esos términos. Entonces me quedaría F de T, G de T, menos G de T, F' de T. Y ese 2 pasa dividiendo y obtendría la ecuación, que es el cálculo del área paramétrica. Entonces, para yo calcular el área en función de las paramétricas, recordando que I es F de T, que depende de la variable paramétrica, y el I depende de G de T, es simplemente un medio de X en paramétricas por la derivada de Y en paramétrica menos la derivada de X en paramétrica por Y en paramétricas. Calculo la integral y ahí podría dividir por un medio y obtendría el área de la curva cerrada. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, pero había un ejercicio acá, que está acá, que ya está en paramétrica. Aquí en este ejemplo me están dando X, me están dando Y, y ahora yo simplemente tendría que calcular, si quiero calcular el área, porque me dicen, verifique las tres fórmulas. ¿Cuáles son las tres fórmulas? Primero, verificar que se cumple esto, que puedo calcular el área, y lo segundo, que ese y ese sean exactamente igual. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Primero, tenemos el f de t. Lo voy a escribir acá. El f de t es para recordarse siempre cuál es f. F es igual que en cartesiana, es el i. Pero nosotros estamos acostumbrados que en cartesiana dependía de x, pero ahora depende de t. Entonces, el i siempre por notación va a ser mi f de t. Siempre. ¿Ya? Ah, y este es el ejemplo de cartesiana. Ah, aquí ocupa la notación del g de t. Da igual por si acaso cuál es f y cuál es t. Vamos a usar el del ejemplo de acá mejor. Da igual, hagámoslo como yo quiero. F de t. Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a considerar que es sí. Y el i en este caso sería seno de t. Y por otra parte, g de t va a ser coseno de t. Ahora, tendría que calcular las derivadas, porque las voy a tener que utilizar, aunque no me las pida. Y el de g de t va a ser menos seno de t. Y ahora podría calcular el área. Área 1, vamos a ponerle que es exactamente igual, va a ser la integral desde 0 hasta b, desde 0 hasta 2pi, de f por g'. Entonces f es seno de t por menos seno de t en dt, que me quedaría un menos 0,2pi seno cuadrado de dt. Y por otra parte, el A2 sería desde 0 hasta 2pi con un negativo, que
f' de t. Coseno de t, coseno de t, puse el cuadrado al tiro. Y ahora podría ser el tercero, que es simplemente sumar los dos términos, pero tiene una ventaja, que tengo el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Entonces, dentro de la integral, para el área total, tendría un medio, pero tendría este término menos este término. Me quedaría la integral así. Entonces hay veces, y eso es la moraleja de cuando hacemos paramétrica, que es mucho más fácil calcular el área en forma paramétrica que en la forma cartesiana, por las simetrías que va a tener. Sobre todo, y eso es lo que tienen que entender, cuando tienen curvas cerradas, simples. Cuando tienen curvas que están definidas, primero es que el sentido común les va a decir, si yo le digo que esto es una elipse, ¿no? Las elipses son todas las cónicas. Si tienen esta elipse y yo le digo calculen el área bajo la curva, lo más habitual es que van a hacer es calcular primero esta parte y después multiplicar por 4. Pero recuerden que la elipse tienen que despejar el i y después calcular la integral. Y no es tan simple porque van a haber términos cuadráticos y de raíz. Recuerden que tienen un i más un x cuadrado, un a cuadrado y un b cuadrado. Entonces tienen que despejar el i en cartesiana, si lo quieren hacer cartesiana, e introducirlo dentro de la integral y resolver esa integral, que va a tener una raíz y un término cuadrático. No es que no se pueda hacer, pero es tedioso. Mientras que ya sabemos que podríamos dejarla en forma paramétrica. Eso quiere decir que i cuadrado en a cuadrado es seno, coseno, da igual. Y el x cuadrado partido en b cuadrado es coseno cuadrado. Si lo reemplazo, en la original cumple. Pero ahora estoy despejando. Y es igual a seno de teta. Y el x sería b coseno de teta. Y tendría las formas paramétricas. Y ya teniendo las formas paramétricas, fíjense que es exactamente el ejemplo. Seno y coseno. Entonces podría calcular el área simplemente, en forma paramétrica. No es tan difícil derivar funciones trigonométricas, integrarlas tampoco, menos las seno y coseno. ¿Ya? ¿Cuál también es la diferencia? Es qué pasaría, no hay una diferencia, sino que hay que hacer exactamente el mismo procedimiento, pero recordar cuando estaban en la forma polar. En la forma polar simplemente se le agregaba ese término coseno-seno. Al x al coseno y al y el seno. Fíjense nuevamente que da igual cuál es f y cuál es g. Es simplemente una anotación. Porque ahí, por lo menos en esa parte, déjenme que se cargue un poco. No sé por qué se demora. Son exactamente el mismo f de t. Entonces podemos aplicar el mismo procedimiento para poder calcular el área bajo la curva, simplemente tendríamos que aplicar esa ecuación. Y recordar que esa integral es igual a esta integral y con el signo 1 va a ser negativo. ¿Ya? Déjenme revisar algo. Ya. Ahora, siguiendo con la idea,
Aquí están los ejemplos que estábamos hablando. ¿Qué pasaría si fuese en elipse? En cartesiana va a ser muy difícil, o cuando fuese una figura cerrada, un cardioide, un asteroide, lo que sea, es mucho más fácil hacerlo por paramétrica. Las paramétricas, esa es la ventaja. Uno puede realmente convertir cualquier función que conozcamos, por lo menos en este curso, en forma paramétrica, pero la idea de usar paramétrica es cuando sobre todo se ocupen figuras cerradas, curvas cerradas, simples, y que están denotadas como las cardioides, asteroides, elipse, una figura simple, la circunferencia. Ahí nos dábamos cuenta que era más simple hacerlo todo en forma paramétrica, ¿ya? Si fuese una función común y corriente, ejemplo, y igual a x cuadrado, o raíz de x, ahí no tiene mucho sentido escribirlo en paramétrica, se puede, y ya sabemos cómo hacerlo. Podríamos escribir eso en paramétrica, pero no tendría mucho sentido, ¿ya? Porque es más fácil calcular la integral como ya la conocemos de la forma habitual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Además de calcular el área bajo la curva, podríamos calcular el perímetro de esa curva, la longitud. ¿Ya? La longitud de cuánto mide esa curva. Pero recordando que la curva está en forma paramétrica. Eso quiere decir que si yo escribo acá xy, cada punto de la curva es un par ordenado que depende de la variable paramétrica. T o teta o lo que sea. Cada punto. Por lo tanto, para yo poder calcular todo este perímetro, el largo, la longitud de la cuerda, basta simplemente calcular el de un pedacito, teóricamente. Y después tendría que sumar con otro pedacito y otro pedacito y otro pedacito. Entonces cada uno de estos puntos tendría que calcular. Y esto hacerlo lo más pequeño posible. Es como el concepto de límite. Entonces ese va a ser mi pedazo, mi longitud, mi DL, podríamos llamarle DL, en algunos libros ocupan DS, lo más pequeño posible. Y va a ser tan pequeño que me voy a dar cuenta que lo puedo representar como si fuese una línea recta. Y es como la definición de la pendiente, porque va a tener, por Pitágoras, va a tener un DI y va a tener un DX. Entonces mi DL va a ser igual a la raíz de DX cuadrado más DI cuadrado. Es porque la parte naranja, si yo quiero calcular cuánto mide lo naranja, por el mismo triangulito que estoy haciendo, es de x cuadrado más de y cuadrado. ¿Y por qué sale de esa? Se desconectó un poco. Déjenme... vamos a ver. Internet está muy malo. Ahí. Entonces, cuando uno quiere calcular el CDL, esto funciona si esto es recto. Si el naranjo es lo más recto posible y puedo hacer un triángulo rectángulo con los ejes X y Y. La única forma en que sea lo más recto posible es que los puntos, este punto inicial, llamémoslo x1, y este punto x2 en cartesiana, sean los más cercanos, es para que se forme la curva sea recta. Es la definición de límite. Cualquier curva, si yo me acerco a la vecindad, a la localidad, se puede comportar como una línea recta. Eso en Mate 1 es lo que ustedes aprenden en Mate 1, y es lo que uno podría entender porque hay gente que piensa que la Tierra es plana, porque vivimos en la localidad de la Tierra. Aunque la Tierra es curva, estamos tan en la localidad, en el límite, que la curva tiende a comportarse como una recta. Entonces, si cualquier curva, aunque sea lo más curva posible, muy cercano entre dos puntos, se comporta como una recta.
Entonces, para calcular esa longitud, simplemente sería Pitágoras. Ese término al cuadrado sería el de x de y cuadrado. Ya. Entonces, yo lo que voy a sumar es el dl. Ese es el dl que voy a sumar, porque voy a sumarlo acá, lo voy a sumar acá, lo voy a sumar en todos los pedazos. Voy a hacer una suma de esos dl. ¿Ya? Esa es la idea principal de la forma paramétrica. Entonces, ahí estamos entendiendo que estamos haciendo esa suma de la distancia entre dos puntos muy cercanos. Y esa distancia entre dos puntos que yo puse acá, x1 y x2, realmente q1 y q2, se calcula como la raíz del x al cuadrado, la diferencia de los x al cuadrado, más la diferencia de y al cuadrado. Pero si esto es muy pequeño, si es infinitesimal, esa suma pasa a ser integral y esta diferencia, este delta x, porque es el delta x cuadrado más delta y cuadrado, lo puedo escribir como diferencial. ¿Ya? Recordando que los puedo escribir como diferencial, como la derivada respecto a y, puedo despejar el delta x y puedo despejar el delta y. Si despejo el delta x, me quedaría x' por delta t, pero como el delta x estaba al cuadrado, me quedaría este al cuadrado y ese al cuadrado. Si delta y lo separo, me quedaría y' al cuadrado, delta t al cuadrado. Factor común, delta t al cuadrado, y me quedaría simplemente el de x o el de t, de x de t al cuadrado, y el de y de t al cuadrado. Entonces, en palabras muy simples, ¿qué haría? Pasar de esta sumatoria, pasaríamos a una integral, porque estamos haciendo el límite cuando los dos puntos tienden a cero, la distancia entre esos dos puntos tienden a cero, y me quedaría la integral de la raíz de la derivada del x en paramétrica, porque depende de t, más la derivada de y al cuadrado en paramétricas. Por si acaso acá, ahí está bien, sí, sí. ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Qué era la idea? ¿Por qué? Porque el de x depende de la variable paramétrica. Entonces me quedaría un x' al cuadrado, un y' al cuadrado, pero están con la derivada de la paramétrica, dependen de la variable paramétrica. Y ahí me quedaría la curva, la longitud. ¿Ya? Entonces el teorema dice que si C es una curva suave, acuérdense que la definición de suave es que no es así, con un punto puntiagudo, porque en ese punto no se puede calcular la derivada. En palabras muy simples, para que sea una curva suave tiene que ser derivable. Eso me están diciendo que para cualquier curva que sea derivable y continua, eso es la definición de suave, de las ecuaciones paramétricas x, y, yo puedo calcular la longitud del tramo entre A y B como la raíz de la derivada de x en paramétrica al cuadrado más la derivada de y al cuadrado en paramétrica, en función de su variable paramétrica. Y puedo calcular esa área en la longitud. Estoy calculando el perímetro simplemente. ¿Ya? Entonces, fíjense la ventaja que tienen las paramétricos todavía, que en comparación a las cartesianas podemos, además de calcular el área bajo la curva, que lo hicimos recién, somos capaces de calcular la longitud, ¿ya? De la curva. Ejemplos, me dicen acá, tome esta asteroide, ¿ya? Y calcule el perímetro de la región encerrada.
Entonces yo digo, ya, x partido en a, 2/3, más y partido en a, 2/3, es igual a 1. ¿Ya? Ahora, yo podría decir, como esto ya está al cuadrado, ahí está ese término cuadrado y ese está ese cuadrado, todo lo demás que no está en cuadrado, lo que no marqué en naranja, en morado, es coseno de teta, y el otro va a ser seno de teta. Porque ahí me van a quedar, si reemplazo, me va a quedar un seno cuadrado más un coseno cuadrado. Oh. Ahí. Entonces ya tendría la forma paramétrica de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, tendría la forma paramétrica. Por si acaso se escucha medio pegado, el internet en estos días está súper malo en la universidad. No sé qué están haciendo. Entonces, podría despejar, elevar al cubo, me quedaría x es igual a coseno cubo de teta, y el i va a ser a seno cubo de teta, y ahí ya tendría la forma paramétrica. Y para calcular la longitud, simplemente tendría que calcular, me dice calcular en la región encerrada. Primero tendría que ver desde dónde, en teta, porque está en función de teta, hasta qué teta yo puedo obtener la forma encerrada. Porque ya hemos hablado, acuérdense, que lo que pasa, que esta figura puede ser, imaginemos, no esta figura, pero imaginemos en este caso una figura cerrada, que cuando tomamos la paramétrica, empezamos con 0 y llegamos hasta pi, con pi da una vuelta completa. Y después da de nuevo una segunda vuelta hasta llegar a 2pi. Visualmente nosotros pensamos que va de 0 a 2pi por la simetría. De 0 a 2pi las funciones trigonométricas tienen la simetría, vuelven al mismo punto. Pero puede ser que entre medio dé más de un valor. Eso, acuérdense de ese teorema que habíamos dicho que no necesariamente la figura se formaba solamente un círculo entre 0 y 2pi. Podría haber más de una repetición. ¿Ya? Entonces, habría que estar muy seguros, y eso es el contenido de las clases anteriores, ver primero si esta figura realmente de 0 a 2pi se forma una sola vez. Puede ser que se forme 2 veces, se vuelva a repetir la misma figura y que la simetría es de 0 a pi. Para eso habría que hacer los análisis de la función coseno cubo y seno cubo respecto a x y para ver si hay simetría en pi o en pi medio. Puede ser hasta 4 veces. ¿Ya? Imaginemos que no, entonces sería de 0 a 2pi simplemente, y ahí se formaría la figura cerrada, y tendríamos que calcular simplemente este x', que acá lo tenemos, al cuadrado, más y', derivar este y multiplicarlo al cuadrado, y este no es t, sino que es teta, que depende de teta. Y ahí tendríamos la longitud del arco. ¿Ya? O también el de este cicloide más simple. No es tan difícil, si se dan cuenta, calcular en paramétrica no es difícil. Lo difícil era obtener la paramétrica. Ahí estaba la dificultad. ¿Ya? Ahora uno diría, ya, pero ¿y si no quiero en paramétricas? No quiero calcular la longitud, porque en paramétrica, sino que en cartesiana, porque uno dice, ya yo ya me acostumbré en cartesiana, o puede haber una función que no es tan fácil en paramétrica y es mucho más fácil en cartesiana. ¿Cómo calcular la longitud de arco? Entonces, no hay problema, porque acuérdense que había la forma más simple de pasar de cartesiana a paramétrica, que era simplemente considerando que y era igual a t, el x, disculpa. X igual a t, y teníamos el caso más sencillo para pasar de una paramétrica a cartesiana o de una cartesiana a paramétrica. Entonces, esta ecuación que teníamos anteriormente, que era la longitud es igual a desde A hasta B,
de raíz de x' más y' en raíz y los términos al cuadrado en dt, si esto fuese una cartesiana y no en paramétrica, entonces mi variable va a ser mi dx. Esa va a ser mi variable en cartesiana, no el dt. Aquí me va ahí. Entonces, este di, por si acaso, ese di, va a depender ahora, no de t, sino que va a depender de x. Esta va a ser la función, esa va a ser en vez de la derivada, pero en función de x. Y ese de x yo lo podría sacar hacia afuera, porque tienen un factor común. Es como sacar el de x hacia afuera, simplemente, para que lo vean de una forma bien didáctica. Entonces me va a quedar el 1, me va a quedar el de x de t, que solamente me va a quedar la derivada de f, al cuadrado. El 1 tiene el cuadrado también, pero es un 1. Y afuera simplemente me queda de t o de x, realmente. Me quedaría la integral en cartesiana de verdad, 1 más la derivada de f respecto a x, porque x y t es la misma variable, por dx. Lo que están diciendo es que sea paramétrica o sea cartesiana, lo único que hay que considerar es que x es igual a t. Entonces, esa es la única analogía que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, si deriva el de x, me quedaría de t. Me quedaría, es que es la misma variable, estoy respecto ahí, pero eso me queda el 1, realmente, porque es una constante. Mientras que ahora me va a quedar el i' va a ser f de t, que podría ser f de x, y me va a quedar esa ecuación que está ahí. De las dos formas es válido verlo. Entonces, lo único importante que se tienen que recordar es que para pasar de paramétricas a cartesianas, el cambio más sencillo, porque había muchos cambios, era que el x fuese igual a t. Entonces, si derivan a x respecto a t, les va a quedar un 1, y el i, que ya no podría respectivamente mantenerse como i prima, o podrían pasarlo como f respecto a t o respecto a x, no hay ningún problema. Y este dt, dejarlo como dt o dejarlo como respecto a dx. Y en coordenadas polares, porque si lo hicimos en cartesiano y lo hacemos en paramétrica, también se podría hacer en polares. Y nuevamente la única diferencia son esos dos términos para pasar de paramétricas a polares. ¿Ya? Al estar al cuadrado, por si acaso, al estar al cuadrado este término de acá y este término de acá, ese seno cuadrado y ese coseno cuadrado no se ven afectados porque me querían un 1. Un coseno cuadrado más un seno cuadrado. Por lo tanto, simplemente me quedaría en la misma forma. F' al cuadrado más el f al cuadrado por dt. Y ahí hay un ejemplo que lo pueden hacer perfectamente, la forma del cardioide, pero que está en polares y no en paramétricas. ¿Ya? Primero, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, profe, se escucha bien. Ah, ya. Ahora, vamos a pasar a algo más interesante, aprovechando el tiempo y recordando que estamos justo de las clases. No estamos mal, pero podríamos empezar a adelantar para estar bien. Es lo más fuerte, lo más importante, por lo menos en esta parte de la evaluación, de esta tercera evaluación, que es lo que es volúmenes. ¿Qué es lo que pasa? Que en volumen vamos a hablar de figuras que no es calcular simplemente el área bajo la curva, sino que es calcular el volumen de cualquier figura. Pero cualquier figura
La vamos a entender por lo menos en el curso de la siguiente forma. La figura que sea la podemos aproximar de la siguiente forma. Que va a haber un área encerrada, una curva cerrada, lo ideal que fuese una circunferencia, pero puede ser un cuadrado o lo que sea, pero cerrado. Y nosotros podríamos hacer cortes a este sólido y siempre en cada corte vamos a tener una figura, una curva cerrada. Esa curva cerrada, esa curva va a depender en qué punto hacemos el corte, para que lo entiendan de mejor manera con otro dibujo. Imaginemos una pirámide. Y quiero calcular el volumen de esa pirámide. Lo que estamos diciendo es que yo todo sólido sí o sí lo puedo representar de esta forma. Y puedo hacer cortes transversales, eso se llaman cortes transversales en el plano, que lo que va a generar ese corte es una curva cerrada. Y la diferencia entre una curva y la siguiente, entre la naranja y la morada, podría ser, o una celeste, voy a hacer una más acá, una un poco más grande, de diferentes planos, diferentes cortes, va a estar determinada por la variable X, podría ser. Entonces, la curva va a estar determinada por la forma del parámetro X. ¿Ya? Que sea más chico, que sea más pequeño o más grande este cuadrado. Es un ejemplo. Podría ser, imaginemos el más fácil es un cilindro, que tuviéramos un cilindro y que no varía nunca. Entonces la curva sería una constante. Sería una circunferencia, sería un pi r cuadrado, pero ese r va a ser constante. O podría ser un cono, que cada vez que yo haga un corte transversal, sigo generando una circunferencia, un r cuadrado, ¿ya? Pero ese r va a variar dependiendo del x. Si está en x1, x2, a medida que aumenta el x, el radio aumenta. Entonces, pero siempre la puedo representar como una curva cerrada. Entonces, definición. Por lo menos en esta parte del curso vamos a considerar que un sólido, o todos los sólidos que vamos a ver dentro de este curso, van a ser representados como cilindros rectos, que siempre que hagamos corte, idealmente, después vamos a empezar a aumentar la dificultad, van a tener por lo menos una forma predeterminada, una circunferencia, ¿ya? Y va a estar delimitado por dos regiones. Si yo quiero calcular el sólido, yo puedo decir, lo voy a calcular voy a dibujarlo totalmente en lateral, por si acaso, totalmente en lateral. El cono, imaginemos que tuviera el cono así, totalmente en lateral. Si yo quiero calcular el área, yo perfectamente lo puedo calcular desde aquí hasta acá. Y eso me va a generar un sólido. Entonces yo puedo variar, si lo quiero, el todo, o la mitad, o 3/4, y desde qué punto yo puedo calcular ese sólido, esa región. Va a estar delimitada por dos planos, porque recuerden que visto del lado, estas líneas realmente son planos del cono en 3D. ¿Ya? Entonces va a estar delimitado desde dónde hasta dónde por dos regiones planas. Y lo que puede pasar y lo más probable es que va a variar en cada uno de esos, dependiendo de los puntos, va a variar el R. R1, R2, R3, es lo que va a variar. ¿Ya? La superficie va a estar generada por un segmento de los extremos rectilíneos, de estos extremos rectilíneos,
y cada uno de esos puntos se va a desplazar sobre cilindros paralelos. Yo tengo que considerar que voy a formar cilindros o circunferencia, trozos de, voy cortando esto y voy formando, considerando que fuese un cilindro, voy a tener mini discos. La figura puede ser no cilíndrica, podría ser amorfa, así, pero aún así si yo cortara, sigo teniendo circunferencia que varían el radio. Por lo menos vamos a partir de esa forma. Después podemos usar triángulos. El cono puede, si fuese un cono, sigue dando un círculo, pero el de la pirámide no daría un círculo. En el caso de que yo hiciera una pirámide, serían cuadrados. Pero el espíritu es el mismo. Van a variar y yo puedo calcular la suma de todos esos cortes transversales. Entonces, en resumen, para poder calcular un sólido, el volumen de un sólido, es simplemente calcular la suma de cada uno de estos cortes transversales. Este corte transversal tiene un área y la voy sumando con esta área, y la voy sumando con esta área, y la voy sumando con esa área y esa área. Es como si ustedes se compraran un pan de molde y quieren calcular cuánto volumen tiene ese pan de molde, simplemente tienen que calcular el de una rebanada y multiplicarlo por la cantidad de rebanadas que tiene. Porque tiene simetría el pan de molde. Si no tuviera simetría el pan de molde y aumenta y disminuye su tamaño, tendría que calcular el área de cada rebanada de pan y sumar el total. Eso estamos diciendo, que para calcular el volumen de un sólido simplemente tenemos que hacer cortes. Entonces hacemos un corte, un corte, un corte, un corte, un corte, y simplemente en cada corte va a haber una circunferencia visto desde arriba, y tenemos que entonces calcular el área de la circunferencia, pi r cuadrado, y sumar por SDH más SDH más SDH, cortes pequeños, que la suma total de todos los DH me va a dar H. Y por eso el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por H. Porque la base es una circunferencia, el área, pi r cuadrado, pero estamos sumando todos los cortes, todas las circunferencias posibles hasta llegar a H, desde 0 hasta H. Si yo quiero el de este, tendría que calcular el área de solamente esta figura rara, podría ser esa figura así, calcular esa área y multiplicarla por H. El área de la base, L por W, por H. Entonces siempre hemos calculado inconscientemente el área de esa forma. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si la figura es rara? Un hueso, lo que sea. Aún así, si pudiéramos cortar transversalmente infinitas veces, siempre se va a formar una curva cerrada. Imaginemos que quisiéramos calcular el volumen de este hueso, no sé lo que es, desde este corte, desde A hasta B. Entonces, por eso lo dice que vamos a definirla como un plano que parte en A hasta un plano que parte en B. Y lo que estamos haciendo es sumar todos los cortes transversales que están generando una figura cerrada y calcular el área de esa curva cerrada. Entonces, ¿nos sirve lo anterior? Porque sabemos calcular el área de curva cerrada, o sea en cartesiana, si son bien simples, o también lo podríamos hacer en paramétricas, y simplemente después sumar. Entonces, en forma muy sencilla, para calcular el volumen, simplemente vamos a calcular desde A hasta B. Desde A hasta B estamos sumando, y lo que vamos a sumar son las áreas transversales. Esta área la vamos a sumar con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente, sean iguales o sean distintas. ¿Ya? Y aquí hay un teorema que, más que ayudar, yo de repente encuentro que puede que lo asuste, pero lo único que dice es lo siguiente,
que esa figura rara, la figura que sea, yo la puedo encerrar en un cilindro bien grande y calcular el volumen del cilindro. Ese volumen de, pongamos, del cilindro 1. Y ese volumen va a ser mayor que el volumen original, porque está por fuera. Y puedo hacer lo mismo con el cilindro más pequeño que pueda hacer, que esté dentro del hueso. Entonces, ese volumen va a ser más pequeño que el volumen original. Y si yo acerco los dos, tanto el grande como el pequeño, yo puedo aproximar hasta llegar al volumen. Que esa es la idea. El cilindro pequeño, yo la figura que sea, yo puedo calcular el volumen por dentro, acercarme lo más cercano a la curva original, y por fuera, y podrías tener exactamente el mismo volumen. Tanto es como el teorema del sándwich, con la función superior o inferior, hasta poder calcular el volumen original. Este teorema simplemente lo único que dice es que se puede calcular el volumen, independientemente de la figura que haya. Que cualquier figura, aunque sea rara, la puedo encerrar en una que conozco por afuera y en una que conozco por dentro, y si la hago muy bien, puedo representar la figura original. ¿Ya? Fíjense en este ejemplo. No es un cilindro. Si yo quisiera calcular, imaginemos que quiero calcular acá dice, imagina esta pirámide de 3 metros de altura. Entonces, es una pirámide que tiene 3 metros de altura y la base es cuadrada, ¿ya? Y la base mide 3, ¿ya? Que cada uno de estos lados mide 3. Y los dicen calcular el volumen. Entonces, a personas que no estén en este curso, o así un simple mortal, lo que va a hacer es buscar la fórmula de la pirámide y calcular el volumen de la pirámide, ¿ya? Pero nosotros ya sabemos, con lo que estamos conversando, decir, mira, yo puedo a cualquier figura hacer una representación de esta forma. Voy a olvidarme un rato del eje de Z, solamente un corte transversal así. Visto de lado, si fuese en 3 dimensiones, sería algo, déjenme hacerlo bien, algo como no es tan fácil dibujar en 3D, algo ahí. Luego en esta línea de ahí, esa ahí, ahí. Sería algo así, en 3 dimensiones, donde justo el punto medio pasa por el eje Z, el eje X, ¿ya? Entonces yo quiero calcular el volumen, pero me doy cuenta que cada vez que hago un corte, lo que voy a generar es un cuadrado. Entonces el volumen, primero lo voy a calcular desde 0 hasta la altura, que es 3, el X3. Entonces va a ser desde 0 hasta 3, y va a ser, el corte me genera un cuadrado. Entonces la fórmula del cuadrado es x cuadrado, el área de un cuadrado, donde cada cuadrado está determinado por valor de x. ¿Por qué? Porque yo sé que la base, y me lo dijeron, la base yo sé que es 3. Entonces cuando el x vale 3, voy a poner las demás líneas, cuando el x vale 3, esto vale 3. Y cuando vale 0, el eje vale 0. Entonces yo tengo de 0 a 3 y puedo conocer en cada punto cuánto vale. Y va a valer exactamente el mismo valor. Y estoy calculando en diferentes de x. Estoy haciendo diferentes cortes de x. Entonces lo que estoy haciendo es sumar, porque esto significa sumar. Estoy sumando pequeños rectángulos, x cuadrado, y que cada rectángulo tiene un grosor, podría ser de x. Entonces lo que estoy haciendo es tomar un rectángulo, calcular su volumen,
que tiene dx, y este es x y esto es x, me queda x cuadrado de x, y sumar todos esos rectángulos, pero cada vez estos rectángulos van aumentando de tamaño. Y si hago que estos cortes sean lo más fino posible, para que esté la curva lo mejor representado, porque si no lo hiciera fino, quedarían así. Va a depender de mi x. Si mi dx tiende a 0, lo que me va a quedar es la representación no pixeleada, no ese corte de sierra. Se me va a quedar x cuadrado en dx, desde 0 a 3. Y ese va a ser mi volumen. Y esto ya lo sabemos calcular, es la integral. Y de eso estamos hablando. Para calcular el volumen, es simplemente encontrar el corte. Al yo hacer el corte, ¿qué figura estoy generando? Y esa figura dejarla en representación de x, y ahí puedo calcular yo el volumen generado. Profe, entonces podríamos ver que el cálculo del volumen podría ser como la integral de una integral, porque estaríamos como, primero sacaríamos la integral de los cortes, que vendría siendo el área del corte que hicimos, y después empezaríamos a sumar todas las áreas subsiguientes, ¿no? ¿Sí? Y cada corte genera un área. Y esa área está determinada por en qué posición de x está. Esto morado es el corte transversal, independiente de qué figura, qué es el área, con un pequeño grosor. Y lo que estoy sumando es la suma de todos esos pedazos de esos cortes. Claro, por eso sería como entre comillas la integral de otra integral, algo así. Es que no necesariamente, porque así, si no te sabes cómo calcular el área, ejemplo, si no te sabes calcular la figura, vas a tener que calcular el área de otra forma. Pero si tú te la sabes, no es necesario que calcule una integral dentro de otra. Ejemplo, voy a agregar una hoja. Si yo le digo calculen el volumen de, no sé, este cilindro, el corte transversal, ¿qué figura es? Es una circunferencia. Es un pi r cuadrado. Entonces, esa va a ser mi integral. Pongámosle desde A hasta B. Entonces, desde A hasta B en dx. Y pongo el R constante porque no varió el cilindro. Ahora, ¿qué pasa si no es un cilindro y yo quiero calcular un cono? Ahora, el R no es constante. Entonces, ahora el R va a depender, dependiendo del tipo de cilindro, de la forma que tenga. Imaginemos x cuadrado. ¿Ya? O podría ser x cuadrado medios. Pero vamos a utilizar figuras simples. Lo que tú estás diciendo está correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo una figura amorfa, ¿sí? Algo así? Y cada vez va variando. Ahí vas a estar obligado, lo que está diciendo tu compañero, que esta área que depende de x, la van a tener que calcular como integral. Pero eso no se ve en este curso. Porque esas figuras sí se ven en Mate 4. En Mate 024 son integrales dentro de otras integrales. Ahora, esa área sí la pueden calcular con algo que ustedes conocen. O es un círculo, el corte transversal, o es un cuadrado, o es un triángulo, o son figuras simples, bien simpáticas las figuras y todos felices. Que pueden cambiar de tamaño, agrandar, achicarse o mantenerse constante. No más que eso. Figura simple, ¿ya? Pero la realidad es que el hueso no es figura simple, entonces tendrías que calcular la integral dentro de otra integral para calcular esa área, ¿ya? Entonces ahí se calcula Muchas el gracias, área. profe. Ahí se calcula el área, este es simple, un x cuadrado simplemente, y calculamos la integral. Ahora, también hay un principio, el principio de Cavalieri, que con este dibujo se ve lo importante de este principio. Cavalieri decía lo siguiente: da lo mismo si tú calculas el volumen de un cilindro perfecto o el de este cilindro que estuviera como deforme. El volumen es exactamente el mismo.
¿Y por qué? Es como si tuvieran monedas, véanlo como monedas. Y ustedes forman una torre perfecta, bien alineada, de 20 monedas. Y hacen otra torre donde las monedas están posicionadas de tal forma que la torre está como zigzagueante. Va a dar igual porque la suma de las monedas es la misma, son la misma cantidad de monedas. Y cada moneda tiene exactamente el mismo volumen, por lo tanto el volumen total es exactamente el mismo. Cavalieri te dice eso, que independientemente de si está distorsionado o no está distorsionada la figura, si se representan exactamente transversalmente, porque acá hace un corte, y cada vez que hacemos ese corte hacia arriba o hacia abajo, se tienen exactamente las mismas áreas, entonces estamos ante el mismo volumen. ¿Ya? Entonces Cavalieri lo único que dice que si tengo dos volúmenes distintos, dos figuras que son distintas, que yo las veo que son distintas, no son iguales, y yo pienso que los volúmenes son distintos, realmente él dice no, porque si tú cada vez que haces un corte transversal y obtengas de los dos la misma área, entonces, y barres hacia arriba, tú vas cortando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba con un cuchillo, y en cada corte tú obtienes que esta área 1 es igual al área 2, entonces el volumen es el mismo. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá para no pasarnos de tiempo y vamos a continuar la próxima clase. ¿Ya? Recuerden que todas estas clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Ya, lo estaríamos viendo mañana en la parte de álgebra y dentro de esta semana viendo todo el contenido. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Profe, ¿Sí? ya está el tema de el temario del certamen y el control que falta. Yo entiendo que debería estar, pero es lo último, es todo. Tanto por el control como el certamen entra todo lo que falta. Y en el aula está el contenido completo del curso. Ah, ya. ¿Ya? Igual mañana en la clase les muestro en álgebra el contenido de álgebra y en cálculo el contenido de cálculo. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Chao, chao. Chao.